Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Parte 1. La sabia. Capítulo 6. El valle de Avalon estaba envuelto en la paz de la cosecha. La luz dorada se filtraba a través de las hojas del manzano, brillaba en el humo aromático que salía de la olla y prestaba una leve iluminación a los velos de las sacerdotisas y al pelo brillante de la muchacha que estaba sentada entre ellas. En la vasija de plata que tenía delante, el agua tembló con el roce de la respiración. Después se quedó en calma. Kellyan puso las manos sobre los hombros de Siana. Cuando la joven se adentró en el trance, notó que la tensión los abandonaba y asintió. Había esperado mucho tiempo ese día. Deja que se vaya, eso es, murmuró. Inspira, expira, mira la superficie del agua. Kellyan sintió el parpadeo de su propia visión al aspirar la magia de las hierbas y miró rápidamente hacia otro lado para anclar su conciencia con firmeza en el presente. Siana suspiró y se inclinó hacia adelante. Kellyan la sostuvo. Estaba convencida de que la muchacha reunía cualidades para la visión, pero hasta que se convirtiera en sacerdotisa, no era correcto utilizarla para ese fin. Después de que Gowen partiera, la muchacha se había quedado tan delgada que Kellyan le había prohibido practicar cualquier tipo de magia. Solo en el último mes había empezado a animarse. Para Kellyan había sido un alivio. La hija de la reina de las hadas era la más dotada de todas las muchachas que se habían educado allí, y eso era sin duda debido a su herencia. La suma sacerdotisa había sido con ella mucho más dura que con las otras, y no se había derrumbado. Esa era, si tenía que haber alguna, la doncella capaz de aprender toda la magia antigua y de utilizarla cuando ella ya no estuviera. El agua es un espejo, dijo Kellyan suavemente, en el que podrás ver cosas muy lejanas en la distancia y en el tiempo. Busca ahora la cima de Thor y dime qué ves. Siana comenzó a respirar más profundamente. Kellyan la siguió, relajando un poco el control sobre sí misma para compartir la visión sin perder el contacto con el mundo exterior. Veo el círculo de piedras brillando al sol. El valle está debajo. Veo dibujos, caminos resplandecientes entre las islas, el brillante camino que viene desde Dumnonia y continúa hacia los mares del este. Con los párpados semicerrados, Kellyan observó el dibujo de la superficie de la colina, el bosque y los campos, y detrás de él las brillantes líneas de poder. Como esperaba, Siana podía ver el mundo interior tan bien como el exterior. Bien, muy bien, empezó a decir, pero la joven continuó hablando. Sigo el camino brillante, hacia el norte lleva a Alba. Hay humo, las fronteras están empapadas en sangre. Ha habido una batalla y los cuervos se ceban con los cadáveres. Los romanos, dejó escapar Kellyan. Cuando les llegó la noticia de la rebelión, los druidas accedieron a enviarles su poder, y las sacerdotisas, encendidas por el entusiasmo, estaban ansiosas por unirse a ellos. Kellyan recordó la oleada de júbilo que se produjo ante la perspectiva de expulsar por fin a los odiados romanos y después la duda. ¿Era lícito utilizar de esa manera el poder de Avalon? Veo romanos y britanos, sus cuerpos enzarzados en la batalla. La voz de Siana se agitó. ¿Quién ha ganado la batalla?, preguntó Kellyan. Habían enviado su poder y habían oído que había tenido lugar una batalla. Después, nada. Si los romanos sabían lo que había ocurrido,
no habían permitido que las noticias llegaran muy lejos. Los cuervos se ceban con amigos y enemigos. Hay hogares en ruinas, bandas de fugitivos merodean la tierra. La suma sacerdotisa se irguió, frunciendo el entrecejo. Si los rebeldes habían sido vencidos con facilidad, Roma juzgaría esos disturbios como un simple altercado. En cambio, si los hombres de las tribus destruían la fuerza romana al completo, el imperio tal vez abandonara Britania, pero semejante desastre los enfurecería. Cowen, ¿dónde estás? Susurró Siana agitándose. Kellyan se puso rígida. Ella tenía algunos contactos en Deva y sabía que el muchacho había ido a buscar a su abuelo y que había sido enviado a la 9ª Legión en Eburacum. Desde entonces temía que Gowen hubiera participado en la batalla. Pero ¿cómo podía saberlo la muchacha? No había pretendido que Siana lo buscara, mas conocía la fuerza que los unía y no pudo evitar aprovechar la oportunidad para averiguar lo que también ella deseaba saber desesperadamente. Deja que tu visión se expanda, dijo con suavidad, que tu corazón te lleve a donde debes ir. Siana se quedó aún más quieta con los ojos fijos en el remolino de luz. Está huyendo, dijo por fin. Intenta encontrar el camino de vuelta a casa, pero el territorio está lleno de enemigos. Señora, utilizad vuestra magia para protegerlo. No puedo, repuso Kellyan. Mi fuerza solo puede cuidar este valle. Tenemos que rezar a la diosa. Si no podéis ayudarlo, entonces solo hay una que lo pueda hacer, una que tiene casi tanto poder como la diosa. Siana se irguió con un estremecimiento y la superficie del agua quedó en blanco abruptamente. ¡Madre! Gritó. Vuestro hijo está en peligro. Madre, lo amo. Devolved a Gowen a casa. Gowen se puso tenso y afinó el oído cuando un susurro se coló por el brezal. Se oía cada vez más cerca. Sintió una brisa fría en la mejilla y volvió a tranquilizarse. Solo era el viento que estaba levantándose, como ocurría siempre al atardecer. Solo el viento esa vez. En los 3 días que habían pasado desde la batalla, le parecía que no había hecho otra cosa que correr y esconderse. Las bandas de brigantes y las unidades desorganizadas de legionarios suponían para él el mismo peligro, y cualquier pastor podía traicionarlo. Sobrevivía tendiendo pequeñas trampas y robando a los granjeros, pero el clima estaba volviéndose frío. En el norte era uno de los muchos que habían abandonado la batalla, pero en el sur era evidentemente un fugitivo. Técnicamente no era un desertor, pero los romanos, escaldados por la derrota, buscarían chivos expiatorios. Se estremeció y se abrigó con la capa. ¿A dónde podía ir? ¿Había algún sitio, incluido Avalon, donde un hombre de linajes contrapuestos se sintiera en casa? Contempló la última luz que se extinguía en el horizonte y sintió que la esperanza se le moría en el alma. Esa noche soñó con Avalon. También allí era de noche. Las doncellas bailaban en la cima de Thor y se movían entre las piedras. Había más de las que recordaba. Buscó la melena brillante de Siana. Entre sombras y luz de luna, las figuras tejían su dibujo sobre el suelo, y a medida que se movían, la hierba de Thor parecía brillar en respuesta, como si su danza despertara un poder que dormía dentro de la colina. ¡Siana! Gritó, sabiendo que ella no podía oírlo. Aun así, cuando el nombre abandonó sus labios, una de las figuras se detuvo, se volvió y extendió los brazos. Era la joven. Reconoció la ágil elegancia de su cuerpo, la inclinación de la cabeza, el brillo de su pelo, y detrás de ella, como una sombra, vio la figura de su madre, la reina de las hadas. La sombra creció hasta convertirse en una puerta que daba paso a la oscuridad. Se encogió temiendo que fuera a engullirlo, y un sentido más profundo que el oído percibió sus palabras. El camino hacia todo lo que amas pasa por mí.
Gowen se despertó al alba, frío y rígido, pero curiosamente algo más esperanzado. Aplacó el hambre con una liebre que había caído en una de sus trampas. Era mediodía cuando se aventuró a bajar al valle para beber de un arroyo y se le volvió a torcer la suerte. Tendría que haberse ido en cuanto sació la sed, pero la tarde era cálida y estaba muy cansado. Se apoyó en un sauce y cerró los ojos. De repente lo despertó un sonido que no era el viento entre los árboles ni el borboteo del arroyo. Oyó voces de hombres y el sonido de sandalias claveteadas. De hecho, ya podía verlos entre la pantalla de hojas. Soldados romanos, y no los rezagados que había ido encontrándose por el camino. Eso era un destacamento regular bajo el mando de un centurión. Reconocerían su túnica de legionario, pensó, al tiempo que buscaba instintivamente un lugar en el que esconderse. Detrás de él había una colina cubierta de árboles. Agachado se dirigió hacia allí, apartando las ramas del sauce. Estaba ya al pie de la colina cuando lo vieron. ¡Alto! Durante un segundo, la autoridad de la voz lo detuvo, pero enseguida echó a correr de nuevo y un pilón pasó rozándole y acabó dando en una piedra. Gowen lo recogió del suelo e instintivamente lo devolvió. Oyó una maldición y prosiguió, dándose cuenta demasiado tarde de que si antes no tenían intención de seguirlo, ahora sí la tenían. Ya empezaba a pensar que podía huir cuando la ladera terminó abruptamente en un acantilado. Se quedó tambaleando sobre la saliente entre las rocas afiladas del fondo del precipicio y las armas de sus perseguidores. Mejor morir luchando, pensó desesperadamente, antes que volver encadenado como un desertor. Gowen ya podía ver las caras rojas por el esfuerzo, pero con una determinación terrible. Sacó su espada, arrepintiéndose de haber devuelto la lanza. Entonces alguien lo llamó por su nombre. Se puso rígido. A los legionarios, aunque hubieran sabido quién era, no les quedaba aliento para llamarlo. Debía de ser el torrente de sangre en los oídos que lo engañaba, o el viento entre las piedras. Gowen, ven a mí. Era la voz de una mujer. Involuntariamente dio media vuelta y una sombra cubrió las profundidades del desfiladero, haciéndolo aún más profundo. Recuerda, el camino seguro es a través de mí. La desesperación me ha vuelto loco, pensó, pero en ese momento le parecía ver unos ojos oscuros y luminosos en un rostro anguloso enmarcado por una melena negra. De pronto, el miedo lo abandonó, y cuando el primero de los legionarios llegó al saliente donde estaba, Gowen le sonrió y saltó al vacío. A los romanos les pareció que había caído en la oscuridad. Entonces se levantó un viento helado, como el hálito del invierno en sus almas, y ni siquiera el más valiente quiso buscar el cuerpo del hombre al que perseguían. Si era un enemigo, ya estaba muerto, y si era un amigo, estaba loco. Descendieron por la colina, sin ganas de comentar lo que habían visto, y cuando alcanzaron al resto de la tropa, el incidente ya se había escondido en la parte del alma en que se guardan las pesadillas. El centurión ni siquiera pensó en incluirlo en el informe. Sin duda tenían otros asuntos mucho más urgentes de los que preocuparse. Los restos de la desmembrada novena legión estaban volviendo lentamente a Buracum, donde la sexta, que había sido enviada desde Deva, los recibía con un desdén apenas disimulado. El nuevo emperador Adriano estaba furioso. Se comentaba que pensaba ir él mismo en persona a Britania para hacerse cargo de la situación. Los sobrevivientes de la novena iban a ser transferidos a otras unidades de cualquier parte del imperio. No era de extrañar que respondieran a cualquier pregunta con un silencio sombrío. Solo el centurión Rufino, que se había preocupado por los reclutas que estaban a su mando, tuvo unas palabras para los caballeros que habían llegado desde Deva. Sí, desde luego que se acordaba del joven Maselio. El muchacho había sido enviado como explorador y podría no haber participado en la gran batalla, pero nadie lo había visto desde entonces. Después,
La sexta marchó hacia el norte para empezar la larga y ardua tarea de volver a pacificar la zona, y el anciano Maselio regresó a Deva preguntándose por el destino del muchacho a quien había aprendido a querer en tan solo unos meses. Aquel año el invierno había sido frío y húmedo, las tormentas tronaban en el norte, y las fuertes lluvias convirtieron el valle de Avalon en un mar gris que hizo de sus colinas auténticas islas en las que la gente se resguardaba y oraba por la llegada de la primavera. En la mañana del equinoccio, Kellyan se despertó temblando. Estaba envuelta en mantas de lana y el colchón de paja en el que dormía estaba cubierto con pieles de oveja, pero el frío húmedo del invierno se había metido en todas partes, incluidos sus huesos. Desde que su sangre lunar había dejado de fluir, se sentía saludable y vigorosa, pero aquella mañana, recordando cómo le habían dolido las articulaciones durante todo el invierno, se sintió vieja. El corazón se le desbocó por el pánico. No se podía permitir envejecer. Avalon estaba prosperando, incluso tras una estación como aquella, pero había muy pocas sacerdotisas con las que podía contar. Avalon no sobreviviría si ella desaparecía. Respiró profundamente para tranquilizar su corazón y relajar los músculos. ¿Eres sacerdotisa? ¿Qué ha pasado con tu fe? Kellyan sonrió al darse cuenta de que estaba reprendiéndose como lo habría hecho con una de sus doncellas. ¿Ya no confías en la capacidad de la diosa para cuidar de sí misma? Ese pensamiento la calmó, pero su experiencia le decía que la diosa solía estar más dispuesta a ayudar a los que se ayudaban a sí mismos. Seguía siendo su misión preparar a una sucesora. Sin Gowen, la sangre sagrada por la que Eilan había dado la vida se había perdido. Pero precisamente por eso, Avalon cobraba más sentido, para preservar su obra y sus enseñanzas, para resistir. Siana, pensó entonces, es ella quien debe sucederme. La muchacha ya había hecho los votos, pero en la fiesta de Beltane había caído enferma y no había ido a las hogueras. Después se había convertido en guardiana del pozo, pero eso podía hacerlo cualquiera de las jóvenes. Algunas de las sacerdotisas que habían conocido la castidad obligatoria de la Casa del Bosque les había resultado difícil entender el valor que tenía que sacerdotes y sacerdotisas yacieran juntos. Quienes celebraban el ritual no hacían el amor por su propio placer, al menos no del todo, sino como representantes de las poderosas fuerzas del dios y de la diosa. La futura suma sacerdotisa de Avalon debía hacer esa ofrenda. Este año no aceptaré excusas. Debe culminar su consagración y entregarse al dios. Alguien llamó a la puerta y ella se incorporó, estremeciéndose por el frío. Señora, era la voz de Lunette, que estaba casi sin aliento por la emoción. Caminante de las aguas está acercándose al embarcadero. Alguien viene con él. Parece Gowen, señora. Debéis venir. Pero Kellyan ya se había puesto en movimiento. Se había calzado las botas de piel de oveja y estaba poniéndose su cálida capa. Cuando abrió la puerta, la deslumbró el brillo del día y el aire tan frío, solo un momento antes, en ese preciso instante se había vuelto tan estimulante como una copa de vino. Se encontraron en el camino. Abajo, caminante de las aguas, ya se alejaba en su barca de la orilla. Lunette y el resto de las sacerdotisas, despiertas por los gritos de su compañera, se quedaron atrás, mirando a Gowen como si hubiera regresado de entre los muertos. Kellyan lo examinó y comprendió su incertidumbre. Gowen había cambiado. Era más alto y más delgado, pero su enorme estructura estaba revestida de duro músculo, y la cara huesuda que le devolvió la mirada era sin duda la de un hombre. Sin embargo, el asombro le inundaba los ojos. Kellyan sacudió la cabeza y les indicó a las sacerdotisas con un gesto que se marcharan. No sean tontas, esto no es Sowen cuando vuelven los muertos. No es ningún fantasma, sino un hombre vivo.
Si no se os ocurre nada mejor, haced el favor de traerle algo caliente para beber y ropa seca. Vamos, vamos. Gowen se detuvo a mirar a su alrededor y Kaylian lo llamó con dulzura. ¿Qué ha pasado? Preguntó él mirándola por fin. Hay mucha agua, pero yo no he visto lluvia. ¿Y cómo es que las ramas están llenas de brotes? Si hace muy poco estaban perdiendo las hojas. Es el equinoccio, dijo ella sin entenderlo. Sí, la batalla fue hace una luna, y después estuve vagando unos cuantos días. Gowen, lo interrumpió. La gran batalla del norte tuvo lugar durante la última cosecha, hace ya medio año. El joven se tambaleó y por un instante Kaylian pensó que iba a caerse. ¿Más de 6 lunas? Pero si solo han pasado 6 días desde que me rescató la dama de las hadas. Kaylian lo tomó del brazo, empezando a comprender lo que había pasado. El tiempo es diferente en el otro mundo. Sabíamos que te encontrabas en peligro, pero nada más. Veo que debemos darle las gracias a la dama de las hadas por haberte salvado. No te quejes, te has perdido un invierno que ha sido muy duro, pero ahora ya estás en casa y debemos decidir qué vamos a hacer contigo. Gowen todavía estaba temblando, pero suspiró y consiguió sonreír. En casa. Después de la batalla comprendí que mi lugar no estaba en tierras romanas ni britanas, solo aquí, en esta isla que no se encuentra realmente en el mundo de los hombres. No te obligaré a nada, dijo Kaylian con cuidado, evitando mostrar su emoción. Menudo jefe de druidas sería. Pero si no has jurado otros votos, la posibilidad de dedicarte a lo que te ibas a entregar antes de que nos dejaras sigue abierta para ti. En una semana más habría jurado fidelidad al emperador, pero llegaron los brigantes y nos enviaron a la batalla sin haber jurado, respondió Gowen. El hermano Paulus va a ponerse azul. Entonces sonrió de repente. Me lo he encontrado cuando subía por la colina y me ha suplicado que me una a sus hermanos. Yo me he negado y él se ha puesto a gritar. ¿Qué les ha pasado a los nazarenos desde que murió el padre José? Paulus parece más loco que antes. Ahora es el padre Paulus. Lo han elegido como su líder espiritual y parece decidido a convertirlos a todos en fanáticos. Es una pena después de haber vivido en paz con ellos durante tantos años, pero no quieren tener nada que ver con una comunidad dirigida por una mujer. Hace muchas lunas que ninguno de nosotros habla con ellos, pero a él no le importa. Eres tú el que ha de decidir qué hará ahora. Gowen asintió. Al parecer, he pasado 6 lunas en el otro mundo pensando, aunque el tiempo a mí me ha parecido muy corto. Estoy preparado. Se detuvo para mirar a su alrededor, primero las estropeadas cabañas y después la cima de Thor coronada de piedras. Estoy listo para enfrentarme al destino que la diosa me depare. Kaylian parpadeó. Por un momento lo había visto brillar como un rey envuelto en oro. ¿O era fuego? Tu destino puede que sea más grande de lo que crees, dijo con una voz que no era la suya. Y al instante la visión pasó. Lo miró para ver su reacción, pero él tenía los ojos puestos detrás de ella y de su rostro había desaparecido el cansancio. A Kaylian no le hacía falta darse vuelta para saber que Siana estaba allí. La luna creciente estaba poniéndose en el horizonte. A través de la entrada de la cabaña en la que se habían alojado, Gowen podía ver la frágil hoz rozar el límite de la colina. Pobre luna pequeña que corría hasta su cama. En breves instantes lo dejaría en la oscuridad. Cambió de posición, incómodo una vez más. Era la noche anterior a la víspera de Beltane. Llevaba allí desde que se había puesto el sol, cuando la luna ya estaba alta. Era un momento de meditación para él, le habían dicho para preparar su alma. Se sentía tan incómodo como en las largas horas en que él y Ario esperaron a que empezara la batalla entre romanos y brigantes. Nada, excepto su propia voluntad, lo retenía allí.
habría sido fácil escaparse en la oscuridad. Las gentes de Avalon no lo rechazarían si cambiaba de opinión. Una y otra vez le habían preguntado si buscaba la iniciación por su propia voluntad, pero si se negaba y se quedaba, siempre vería decepción en la mirada de Kellyan, y en cuanto a Siana, para reclamar su amor, debería pasar por mucho más aún de lo que le aguardaba en ese momento. Volvió a mirar afuera. La luna había desaparecido. Una mirada a la posición de las estrellas le bastó para saber que se acercaba la medianoche. Pronto vendrán y yo estaré esperándolos. ¿Por qué? ¿Era solo su deseo por Siana lo que lo retenía o un impulso del alma más profundo? Gowen ya había intentado huir y sabía que no podía evadirse de su naturaleza dividida. Ahora le parecía que elegir algo a lo que servir y entregarse a ello por completo era la única manera de mantener una unidad. Oyó algo afuera, miró y vio que las estrellas habían cambiado de posición. Los druidas, vestidos con hábitos blancos, fantasmales a la luz de las estrellas, estaban reuniéndose. Gowen, hijo de Eiland, te llamo ahora en la hora de la medianoche. ¿Sigue siendo tu deseo ser admitido en los misterios sagrados? La voz era la de Branos, y a Gowen le reconfortó el corazón. El anciano parecía tan viejo como las colinas, y tenía los dedos tan retorcidos por la artrosis que ya no podía tocar el arpa. Sin embargo, cuando se lo necesitaba, aún podía hacer uso de su poder de sacerdote en los rituales. Así es. Su propia voz le sonó ronca. Entonces ven y que empiecen las pruebas. Lo condujeron aún en la noche al pozo sagrado. Había algo diferente en el sonido del agua. Al mirar abajo, Gowen reparó en que la corriente había sido desviada y vio unos escalones que conducían al hueco del pozo y al nicho que había a un lado. Para renacer en espíritu, antes debes ser purificado, dijo Branos. Baja al pozo. Temblando, Gowen se despojó del hábito y bajó con dificultad. Tuarim, que había hecho sus votos el año anterior, lo siguió. Se sobresaltó cuando el joven se arrodilló y le ajustó unos grilletes de hierro a los tobillos. Ya le habían avisado y sabía que podría librarse en cualquier momento si le fallaba el valor. Sin embargo, el frío peso del metal sobre su carne lo llenó de un miedo inesperado. Aún así, no dijo nada cuando oyó que la corriente de agua volvía a llenar el pozo. El agua subió con rapidez. Estaba terriblemente fría, y durante cierto tiempo no pudo pensar en otra cosa. Pero todos los sacerdotes a los que había recordado con sorna cuando hacía el servicio militar habían pasado por eso y él no iba a escaparse. Intentó distraerse preguntándose si la reliquia sagrada de la que había hablado el padre José seguiría allí, o si Kellyan la habría guardado en un lugar seguro. Si lo intentaba, pensaba que podría sentir algo, un eco de alegría bajo el dolor, pero el nivel del agua aumentaba. Cuando el agua le había alcanzado el pecho, Gowen apenas sentía la parte inferior del cuerpo. Se preguntó si sus músculos lo obedecerían para escapar si lo intentaba. ¿Había sido solo un truco para conducirlo a la muerte sin protestar? Acuérdate, se dijo a sí mismo, acuérdate de lo que te enseñó Kellyan, invoca el fuego interior. El agua fría le abrasaba el cuello, los dientes le temblaban. Desesperadamente buscó el recuerdo de una llama, una chispa en la oscuridad de la mente que prendió en el momento en que tomaba aire y que explotó por todas sus venas. ¡Luz! Se negó a ver nada más que esa radiación. Entonces, durante un momento, le pareció ver un revuelo de sombras partido por un rayo que dividía la luz de la oscuridad y que en una reacción en cadena envió orden y sentido al mundo. La conciencia de su cuerpo regresó, pero a un nuevo nivel. Gowen descubrió que podía ver, pues con la radiación que emitía, iluminaba la oscuridad que lo rodeaba. Ya no tenía frío. De un instante a otro pensó,
Su calor interior convertiría el agua en calor. Cuando ésta le tocó los labios, él se rió. En ese momento el nivel de agua empezó a bajar. Al pozo no le costó mucho vaciarse, pues habían bloqueado la entrada y las salidas de agua estaban abiertas. Gowen apenas se daba cuenta de nada, solo veía luz. Ese nuevo conocimiento era lo único en lo que podía pensar. Habían encendido una enorme hoguera debajo del pozo. Si hubiera fallado, tal vez eso lo habría calentado. Le dijeron que debería atravesarla para continuar, y Gowen volvió a reírse. Era fuego, ¿por qué habría de temer la llama? Desnudo como estaba, caminó sobre los carbones, y aunque el calor secó el agua de su cuerpo, no se le quemó ni un dedo. Branos lo esperaba al otro lado. Has pasado por el agua y por el fuego, dos de los elementos que, como nos enseñaron los antiguos sabios, conforman el mundo. Quedan la tierra y el aire. Para completar tus pruebas, tendrás que subir hasta la cumbre de Thor, si puedes. Mientras el viejo hablaba, los otros habían llevado botes de arcilla en los que ardían hierbas y los habían colocado a su alrededor. El humo subía, le hacía toser y dejaba un dulce aroma. Reconoció el olor agridulce de las hierbas que utilizaban para las visiones, aunque nunca lo había percibido tan concentrado. Respiró involuntariamente, tosió y se obligó a respirar otra vez, tambaleándose por la oleada de vértigo que le sobrevino. Acéptalo, súbete a él, recordó de las viejas lecciones. El humo podía ser una gran ayuda para separar la mente del cuerpo, pero sin autocontrol el espíritu podía perderse en pesadillas. Sin embargo, el que había llegado al humo lleno de fuego sagrado no necesitaba ninguna ayuda para trascender la conciencia ordinaria. A cada bocanada de aire sentía que el humo lo empujaba más allá de su yo. Miró a los druidas y los vio envueltos en un halo de luz. Sube la colina sagrada y recibe la bendición de la diosa, dijo la voz de Branos que resonaba en los dos mundos. Gowen parpadeó en la falda de la ladera que tenía delante. Tendría que ser fácil incluso cuando su espíritu estuviera volando. En 7 años había subido a Thor tantas veces que sus pies ya debían conocer el camino. Dio un paso y sintió que se hundía en la tierra. Otro paso y era como atravesar aguas profundas. Miró delante de él. Lo que había pensado que era la luz de una hoguera entre la niebla se le antojaba en ese momento un brillo que procedía de la tierra misma. La colina tenía la transparencia luminosa del cristal romano y la piedra que marcaba el inicio del camino se había convertido en una columna de fuego. Era como la luz que había visto saliendo de su propio cuerpo, como las auras de los druidas. No soy solo yo, supo entonces. Todo está hecho de luz. Pero lo que le reveló esa iluminación no tenía el mismo aspecto a la luz del día. Ahora estaba claro que el laberíntico camino que conocía tan bien no iba bordeando la ladera, sino que se dirigía hacia adentro de Thor. Tuvo un momento de miedo, pues ¿qué pasaría si la visión lo abandonaba y se quedaba atrapado bajo la tierra? Pero esa nueva idea le resultó tan interesante que no pudo resistirse al deseo de conocer qué era lo que había debajo de la colina sagrada. Gowan respiró profundamente y esa vez el humo, en lugar de desorientarlo, afinó más su visión. El camino estaba claro. Empezó a andar por él con decisión. Desde el punto más occidental de Thor, el pasaje se internaba hacia el centro de la colina. Descubrió que estaba desplazándose a lo largo de una larga curva por algún medio transparente que resistía como el agua y producía un cosquilleo como el del fuego, pero que no era ni una cosa ni la otra. Sintió, lo notó en el tramo final de la curva cuando empezaba la segunda vuelta, como si la materia de su cuerpo se hubiera vuelto menos sólida. Fluía más que avanzaba a través de la tierra,
y solo asido a su cuerpo de luz podía conservar su identidad. Estaba acercándose al punto de entrada, pero ahora, más que subir en espiral, el camino daba la vuelta sobre sí mismo. Volvió a recorrer la circunferencia de la colina. La curva era más larga y notó que se alejaba del centro. Algo lo arrastró hacia afuera, tan cerca de la superficie que podía ver el mundo exterior como a través de una bruma de cristal. Volvió a dar unas cuantas vueltas más en un sentido y en el contrario, y por fin el camino pareció dirigirse de nuevo hacia el interior. En ese momento estaba en un lugar muy profundo. La energía salía del corazón de la colina con tanta fuerza que casi no podía soportarla. Se esforzó por continuar y sintió que su ser extático se desintegraba cuando tocó las barreras. El camino está cerrado, le dijo una voz desde muy adentro. Aún no has completado tu transformación. Gowen se retiró y se dio cuenta de que lo único que podía hacer era salir, pero el dolor de separarse del centro era más de lo que podía soportar. El siguiente giro en el laberinto era más pequeño que los demás, y después de un brusco recodo en el camino, se tambaleó cuando la corriente de energía que fluía a través de Thor lo tomó y lo arrastró hacia el corazón de la colina. Desde algún lugar más allá de los círculos del mundo llegó una voz. El Pendragón camina por el sendero del dragón. Era como el centelleo del sol en las ramas de un árbol enfundadas en una capa de hielo, como un tronar de trompetas, un brillo de notas de todas las arpas del mundo. Era una bendición y era belleza. Él era la cabeza del dragón y flotaba en el punto incandescente que ocupaba el centro del mundo. Tras una eternidad más allá del tiempo, le pareció que alguien lo llamaba por su nombre terrestre. Owen. La llamada era débil en la distancia, la voz de una mujer que creía conocer. Gowen, hijo de Eiland, vuelve a nosotros, regresa de la cueva de cristal. ¿Por qué debería hacerlo? Se preguntó, si allí terminaban todos los deseos. ¿Podría? Reflexionó inmerso en el resplandor de belleza que no tenía principio ni fin. Pero la voz insistía. A veces se separaba en tres voces, para después volver a unirse en un único llanto. No podía ignorarla. Le llegaban imágenes de una belleza menos perfecta, pero más real. Recordó el sabor de la manzana, sus músculos cuando corría y la sencilla y humana dulzura de la mano de una muchacha. Y con ese recuerdo llegó su rostro. Siana. Tengo que volver a ella, pensó, cuando llegaba a la radiación, pero no podía irse si no veía dónde. Es una prueba de aire, le llegó otro recuerdo. Debes pronunciar la palabra de poder. Pero no le habían dicho cuál era esa palabra. Breves fragmentos de leyendas antiguas pasaron por su mente, historias que le había contado Branos, pedazos de relatos de los bardos. Los nombres eran mágicos, recordó, pero antes de que nombres a nadie, debes primero nombrarte a ti mismo. Soy el hijo de Eiland, hija de Bendeigid, susurró, y luego añadió con cierta reticencia, soy el hijo de Gayo Macelio Severo. Había una sensación premonitoria en la presencia que lo rodeaba. Soy un bardo, un guerrero y un druida que conoce la magia. Soy hijo de la isla sagrada. ¿Qué más podía decir? Soy britano y soy romano. Y le llegó otro recuerdo. Soy hijo de 100 reyes. Eso pareció surtir efecto, porque la radiación parpadeó y por un momento vio el camino, pero seguía sin poder moverse. Emitió un quejido mientras sondeaba su mente en busca de otro nombre. ¿Quién era? ¿Quién era él allí? Soy Gowen, dijo,
y al recordar la fuerza que lo había empujado hacia el interior, añadió: el Pendragón. Nada más pronunciar esa palabra sintió que una fuerza, más allá de su comprensión, lo lanzaba a través de un túnel de luz hacia la cima de Thor y lo depositaba en la suave hierba del círculo de piedras. Durante unos instantes Gowen se quedó jadeando. Le zumbaban los oídos. Gradualmente fue cobrando conciencia de que en algún lugar en la distancia los pájaros empezaban a dar la bienvenida al nuevo día con sus primeros cantos. La hierba estaba húmeda. Tenía dedos. Estrujó la hierba sintiendo su fuerza y aspiró el rico aroma de la tierra húmeda. Reparó sintiendo una punzada de dolor por la pérdida en que volvía a ser solo un humano. Parecía que a su alrededor había mucha gente. Se irguió frotándose los ojos y se dio cuenta de que no todo había vuelto a la normalidad, porque a pesar de que el sol aún no se había levantado, todas las personas que veía estaban envueltas en luz. Las que más brillaban eran las tres que tenía delante, tres mujeres vestidas con el velo y los ornamentos de la diosa en el pecho y la frente. Gowen, hijo de Eiland, te he llamado a este círculo sagrado. Hablaban las tres al unísono, y notó que se le erizaba el vello del cuello y de los brazos. Consiguió ponerse en pie y se avergonzó durante un instante de estar desnudo, pero ante ellas, o ante ella, habría estado desnudo aunque llevara ropa. Señora, dijo con voz ronca, aquí me tienes. Has pasado las pruebas que los druidas te han puesto y has soportado la terrible experiencia. ¿Estás preparado para hacer tus votos? Gowen consiguió emitir un gemido de asentimiento y una de las figuras se le adelantó. Entonces parecía más alta que las otras y más delgada, aunque hacía un momento las tres eran iguales. Por encima del velo blanco llevaba una corona de espino en forma de estrella. Soy la doncella siempre virgen, la santa novia. Su voz era dulce y suave. Gowen intentó adivinar sus rasgos bajo el velo. Estaba seguro de que era Siana, a la que amaba, pero su cara y su figura cambiaban constantemente. A veces el amor que sentía hacia ella era paternal, otras el cariño fiero de un hermano, y otras el del amante que anhelaba ser. Solo una cosa tenía clara: ya había amado a la muchacha muchas veces y de muchas formas. Soy todos los principios, prosiguió. Soy la renovación del alma. Soy la verdad que no puede ser mancillada ni comprometida. ¿Juras que intentarás siempre que todo lo bueno nazca? Gowen, ¿lo juras? Él tomó una profunda bocanada del dulce aire de la mañana y respondió: lo juro. La figura se le acercó y se levantó el velo. Cuando Gowen se agachó para besarla en los labios, vio que era Siana. Siana y algo más, cuyo tacto era como el fuego. Después se apartó de él. Temblando, Gowen se irguió cuando la figura del medio se le acercó. Una corona de espigas ceñía su velo carmesí. ¿A quién, se preguntó, habrían escogido para representar ese papel en el ritual? A veces parecía pequeña, a veces enorme, una figura descomunal cuyo trono era el mundo entero. Yo soy la madre siempre fértil, señora de la tierra. Soy el crecimiento y la fuerza, el alimento de todo lo que vive. Me transformo, pero nunca muero. ¿Servirás a la causa de la vida, Gowen? ¿Lo juras? Claro que reconocía la voz. Gowen miró a través del velo y se estremeció al ver el destello de sus ojos oscuros. Reconoció con un sentido que no era la vista a la dama de las hadas que lo había rescatado. Sois la puerta hacia todo lo que deseo, dijo Gowen en voz baja. No os entiendo, pero os serviré. Ella se rió.
¿Enciende la semilla el poder que la hace emerger de la oscuridad a la luz del día? ¿O el niño la fuerza que lo empuja de la seguridad del útero hacia afuera? Lo único que te pido es la voluntad de hacerlo. Ella abrió los brazos y él se precipitó hacia ellos. Siempre había habido entre ambos una distancia insalvable. Ahora, sin embargo, la dulzura del pecho en el que estaba apoyado le daba la bienvenida de un modo que lo hizo llorar. Se sintió como un niño pequeño al que su madre acuna entre sus brazos y le canta una nana antigua. Lo abrazaba su auténtica madre. Un recuerdo que había reprimido desde la infancia le llevaba de nuevo la blanca piel y el pelo brillante, y por primera vez en su vida, consciente, supo que ella lo quería. Después volvió a estar de pie frente a la diosa, y su tercera forma se movió dolorosamente hasta donde él estaba. La corona que llevaba sobre la cabeza era de huesos. Yo soy la vieja, dijo con dureza, la antigua, la señora de la sabiduría. Lo he visto todo, lo he soportado todo, lo he dado todo. Soy la muerte, Gowen, sin la que nada puede volver a transformarse. ¿Me prestarás juramento? Conozco a la muerte, pensó Gowen recordando las miradas vacías y acusadoras de los hombres que había matado. La muerte tumba a los hombres como un segador las espigas. ¿Qué bien puede provenir de eso? Se preguntó, pero se acordó de las gavillas de grano en los campos. Si ha de ser así, prosiguió lentamente, también serviré a la muerte. Abrázame, dijo la vieja cuando él se quedó mirando. Nada en la figura encorvada lo atraía, mas lo había jurado y se obligó a mover hacia ella unos pies que sentía como de plomo y aguantar la contemplación de los velos negros y de los brazos huesudos que se cerraban a su alrededor. Luego no sintió nada, solo flotaba en una oscuridad en la que empezó a ver estrellas. Se sentía en el vacío. Delante de él distinguió entonces a una mujer con unos ojos de una belleza fascinante. Era Kellyan, y a alguien más, alguien a quien en épocas pasadas había servido y había amado. La saludó con una profunda reverencia, y luego, una vez más, volvió a ser él mismo. Miró a las tres sacerdotisas, la negra, la blanca y la roja, y empezó a temblar. Por el este el cielo había empezado a brillar con el primer rubor de la mañana. Has jurado y tus votos han sido aceptados, hablaban de nuevo al unísono. Solo queda una cosa por hacer, invocar al espíritu de Merlín, que te convertirá en sacerdote y en druida, servidor de los misterios. Gowen se arrodilló e inclinó la cabeza cuando empezaron a cantar. Al principio era una música sin palabras, una nota detrás de otra, hasta que sintió que su carne vibraba con el sonido. Después llegaron las palabras, pero no en una lengua que él conociera, aunque la necesidad, la súplica era clara. Sabio, rezó él, ven a nosotros si así es tu voluntad. Ven a mí, pues necesitamos de tu sabiduría. La respiración ahogada de alguien del círculo hizo que se irguiera, y el resplandor de una luz lo obligó a parpadear. Al principio pensó que el sol había salido y que el maestro de la sabiduría no había llegado, pero no era el sol. Una columna resplandecía en el centro del círculo. Gowen reunió su propia luz para protegerse, y con la visión alterada vio al espíritu que habían invocado, muy anciano y al mismo tiempo en la flor de la vida, apoyado en un báculo, con la barba blanca de la sabiduría esparcida por el pecho y un aro en la frente con una piedra brillante. Maestro, ha jurado, gritó Branos. ¿Lo aceptaréis? El Merlín miró al círculo de personas. Lo aceptaré, pero aún no ha llegado la hora de que vuelva entre vosotros.
volvió a mirar a Gowen y sonrió. Has jurado y ya eres sacerdote, pero aún no eres mago. En la cueva de cristal te atribuiste un nombre. Dime, hijo mío, ¿qué palabras te liberaron? Gowen lo miró. Siempre le habían dicho que lo que sucedía en esos momentos debía de mantenerse en secreto entre un hombre y sus dioses. Sin embargo, cuando recordó lo que había dicho, comprendió por qué esos nombres, a diferencia de los demás, debían proclamarse. Soy el Pendragón, susurró, hijo de 100 reyes. Un murmullo de asombro recorrió el círculo. El cielo parecía más claro, el horizonte estaba cruzado por bandas doradas y el fuego solar iluminaba las colinas. Pero no era eso lo que estaban mirando. Gowen sintió en la frente el peso brillante de una diadema de oro y vio su cuerpo envuelto en atuendos reales, bordados con pedrería como ningún artista vivo habría podido realizar. ¡Pendragón! ¡Pendragón! Gritaron los druidas, otorgándole el título del rey sagrado, el que gobierna no la espada, sino el espíritu, la línea viviente entre el pueblo y la tierra sobre la que moraban. Gowen levantó los brazos en señal de aceptación y de saludo. El sol se levantó frente a él y el mundo se llenó de gloria.